Los sentidos es una vía de entrada directa al cerebro. Según utilizamos los sentidos, es como si alimentáramos bien o mal a nuestro cerebro. La cognición con la emoción, en un sentido transversal y vertical, pues el cerebro tiene muy buen rendimiento. La Biblia favorece muchísimo eso. De nuevo con vosotros en Logos Talks. Hoy tenemos a Antonio Martínez. Bienvenido. Gracias, encantado de estar con vosotros una vez más. Antonio Martínez, que es pastor y psicólogo y que ha publicado su libro Dios como mi terapeuta a través de la Biblia. Y hoy ha venido a hablarnos de este libro precisamente y de su contenido. Y mi primera pregunta sería, Antonio, en la parte 6 del libro hablas de procesos mentales para que nuestro plan devocional sea verdaderamente terapéutico, ¿no? Y mencionas la teoría de la expectativa de Bloom. ¿En qué consiste? Sí, bueno, nosotros tenemos... Bueno, lo primero que tenemos que decir, ¿verdad?, es que nosotros leemos con el cerebro, evidentemente, ¿no? Vemos con la vista, pero quien lee realmente es el cerebro, ¿no? Y entonces ahí hay un sistema dopaminérgico que interviene muchísimo en la motivación que tenemos a la hora de leer un libro, ¿no? Entonces la teoría de la expectativa de Bloom viene a decir algo muy sencillo. Viene a significar que yo me motivo, me esfuerzo en algo siempre que considere que lo que voy a lograr con ese esfuerzo es algo positivo y que lo voy a conseguir. Si yo no parto con la expectativa de que voy a conseguir aquello y que aquello es bueno para mí, pues entonces mi motivación baja mucho. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando leemos un libro. En este caso estamos hablando de la Biblia, pero serviría para cualquier publicación o incluso para cualquier cosa que nos motive. Si el esfuerzo que tenemos que hacer es superior a la expectativa que tenemos sobre el resultado que obtendremos, entonces la motivación baja, ¿no? Entonces, bueno, lo que menciono en el libro es que realmente lo que nos ofrece la palabra de Dios es algo realmente extraordinario, es un auténtico tesoro, como en algún momento hemos comentado, y que el esfuerzo quizás inicial, porque cuando no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios, pues al principio nos puede costar un poquito, pero cuando superamos ese esfuerzo inicial, es tan atractivo, tan interesante y tan productivo en nuestra vida personal la lectura de la Biblia, que entonces fluye, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Tenemos que valorar, visualizar el beneficio que podemos obtener, porque eso es lo que realmente nos va a dar motivación como para mantenernos en la lectura de cualquier libro, como digo, pero en este caso hablamos concretamente de la Biblia. Estupendo, qué interesante. Dan ganas de tener este libro que puede hacer un cambio importante en nuestra vida y que además los beneficios son totalmente para ayudar a las víctimas de la Dana, de las inundaciones terribles en Valencia. En estos 6 meses de lanzamiento, todos los beneficios van a ser para ayudar a estas personas, lo cual es de agradecer, Antonio. Y hablas en tu libro de que no es lo mismo leer en pantalla que leer en papel. Sí, me ha gustado mucho analizar desde la neuropsicología un poquito los procesos mentales que influyen muchísimo en la lectura. Bueno, nosotros tenemos la gran bendición de poder leer. Esto no lo han podido hacer personas a lo largo de miles de años, ¿no? Nosotros tenemos esa bendición, ¿no? Pero ahora parece que se ve superado el papel, que ha sido fue un descubrimiento impresionante, que muchas veces no reparamos en ello, pero tener papel, tener hojas donde escribir, cuando se tenía que escribir en ostracas, ¿verdad?, en trozos de cerámica rotas, o papiros, o en fin, todas estas cosas, pues tener papel ahora es algo maravilloso. Pero ahora parece que estamos superando el papel con todo el tema de las pantallas, ¿no? Bueno, se han hecho experimentos muy interesantes al respecto de esto, y se ha visto que el pensamiento abstracto se ve muy favorecido por el papel y se ve perjudicado por la pantalla. O sea, bueno, es que hay experimentos muy interesantes y quizás eso sería un poquito amplio, pero se ha podido ver que el pensamiento concreto se ve facilitado por la pantalla, mientras que el abstracto por el papel. Claro, ¿qué es lo más importante? Claramente es el pensamiento abstracto. Lo que nos define como seres humanos es que podemos sacar ese pensamiento abstracto. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, pues había 7 manzanas en el cesto. Eso es pensamiento concreto.
Pero si yo pienso ahora en los nutrientes y por qué me interesa tomar ese tipo de alimentos, porque es bueno para mi cuerpo, porque es algo que me va a dar salud, porque me va a dar bienestar, porque no tiene contraindicaciones, porque es una herramienta muy buena para mi propio organismo, un alimento perfecto. Bueno, eso es pensamiento abstracto. Los porqués, el sentido de las cosas. No digamos ya si hablamos de esperanza, de confianza, si hablamos de relación, de amistad, de cercanía, de empatía. Todo eso es pensamiento abstracto. Entonces se ha podido ver con toda claridad que el pensamiento abstracto se ve favorecido por el papel. Entonces, bueno, no quiere decir que renunciemos a la pantalla, porque la pantalla muchas veces es una herramienta muy buena para muchas cosas. Pero a la hora de leer, y concretamente a la hora de leer un libro de tipo reflexivo, un libro que te lleva a encontrarte contigo mismo, a comprender a los demás, a relacionarte con Dios, pues desde luego el papel no tiene comparación alguna en cuanto a su beneficio con la pantalla. Y hablas también de la importancia de los sentidos, especialmente la vista. Sí, los sentidos van a jugar un papel muy importante, porque, bueno, me gusta comparar un poquito lo que es el cuidado que Dios ha hecho a la hora de crearnos con nuestro cerebro, o sea, haya depositado su imagen y semejanza y ha colocado ese cerebro en nuestro cráneo muy protegido, pero claro, los sentidos es una vía de entrada directa al cerebro. Según utilizamos los sentidos, es como si alimentáramos bien o mal a nuestro cerebro. O sea que por una parte Dios se ha tomado el interés y ha puesto todo su amor en que nuestro cerebro, nuestra actividad mental esté protegida, y ahí tenemos el cráneo y todas las capas que envuelven y el líquido cefalorraquídeo que da esa situación de suspensión al cerebro, o incluso la barrera hematoencefálica que hace que no entren ahí ciertas sustancias que podrían dañarlo, pero por otra parte ha dejado en nuestras manos la administración de los sentidos. Yo puedo tener un cráneo que me protege en un sentido determinado físicamente, pero si yo veo, por ejemplo, imágenes de tipo negativo o escucho músicas que no son buenas para el cerebro, etcétera, que no respetan las ondas cerebrales, etcétera, pues entonces eso que está en mi mano, que yo puedo gestionar, pues no lo estoy haciendo bien y estoy perjudicando ese cerebro tan cuidado y tan protegido, ¿no? Entonces, dentro de esos sentidos, de esos 5 sentidos que tenemos, que nos dan información de fuera, porque luego hay otros sentidos que nos dan información de nuestra interioridad, pero los sentidos que nos dan información de fuera, como son la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿verdad?, el olfato, pues esos sentidos, sobre todo en la lectura, evidentemente, el más importante es la vista. Bueno, pues cuando nuestro sentido de la vista capta las letras, las palabras, las frases, etc., si nosotros siguiéramos el proceso que va recorriendo en nuestro cerebro, que sería ahora quizás un poco amplio de explicar, pero bueno, la vista lleva la información desde la retina, desde los 80 gigas de información que puede recibir una retina a través de los conos y los bastones en la fóvea, la parte posterior de la retina. Bueno, a través del nervio óptico hay una reducción muy importante de información, pero esa información llega al tálamo, después va a la zona occipital, desde ahí va a unas zonas de integración, que es decir, sigue todo un proceso, ¿no? Y ese proceso luego vuelve al sistema límbico y finalmente también, bueno, de una forma muy importante, interviene el córtex prefrontal. Todo esto, o sea, quiero decir, a ver si me explico con claridad, quiero decir que lo que nosotros leemos va recorriendo todo el conectoma del cerebro, todas las conexiones, y produce efectos realmente, para bien o para mal, muy fuertes, muy fuertes. Una palabra ya puede producir un efecto muy grande. Una frase, un efecto poderosísimo. Y bueno, el leer un libro, la tesis de un libro, ¿no? O sea, el planteamiento de un libro, las ideas en general que va desarrollando el libro, si es un buen libro, desde luego va a producir un efecto de un beneficio extraordinario a nivel mental, porque va a integrar prácticamente todo el cerebro en ese proceso visual, de percepción, de integración, de reflexión. El córtex prefrontal va a intervenir muchísimo. O sea, es realmente leer. Bueno, se ha visto de hecho que la riqueza de un cerebro que lee no tiene comparación con un cerebro que no lee. Y hablas también del estado de activación o de relajación de la mente, que es importante a la hora de leer especialmente la Biblia. Sí. Nuestro cerebro, es que estamos en un tiempo que es maravilloso porque estamos descubriendo muchísimo, desde la última década del siglo pasado, que se
dio en llamar la década del cerebro, porque se descubrieron a nivel tecnológico aparatos muy relevantes. Pues bueno, estamos realmente viendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ya con un aparato que se descubrió a principios del siglo XX, que es el electroencefalograma, pero que luego se ha visto enriquecido por otras pruebas, como la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, de fotón único, etcétera, hay muchas magnetoencefalogramas, etcétera. Bueno, pues a partir de todo este tipo de aparataje, pero ahora concretamente desde el electroencefalograma, se pudo ver que hay 5 tipos de ondas con las que trabaja el cerebro. El cerebro tiene electricidad que viene a ser unos 15 vatios, o sea, con la electricidad que, muy poquito, una bombillita pequeñita sería lo que gastaría 15 vatios. Bueno, con esos 15 vatios es capaz de pensar, sentir, interpretar, arrepentirse, creer, confiar, esperar, relacionarse, o sea, todo lo que hacemos a nivel mental solo con 15 vatios. O sea, es un prodigio. O sea, solo comparamos con cualquier aparato tecnológico y el consumo que tiene y el rendimiento que tiene con el rendimiento de nuestro cerebro, con esa cantidad de energía, o sea, es impresionante, ¿no? Y esa electricidad se manifiesta en 5 tipos de ondas. Unas son las ondas delta, otras teta, alfa, beta y gamma. Esas ondas, de esas 5, las que van desde los 8 hercios a los 12 hercios, que son las ondas alfa, son unas ondas que permiten la relajación, la serenidad, la introspección. Aparte, el hecho mismo de la lectura, el leer, es algo que facilita también mucho las ondas alfa. Por ejemplo, no lo facilita la televisión. Quiero decir, un programa de televisión, una película de acción, imaginémonos, pone las ondas pues en beta, lleva al estrés o, en fin, sube mucho el nivel de hercios, que son las oscilaciones por segundo. Entonces, como estamos hablando ahora de la lectura, lo que es la lectura propiamente, o también, por ejemplo, el visionado de un programa que fuera relajante, imaginémonos un documental, pues también ayudaría en ese sentido, ¿no? O un programa que nos lleva a una reflexión. Todo lo que tenga que ver con reflexión, con serenidad, con paz, con introspección, favorece las ondas alfa. Pues bueno, concretamente en el tema de la lectura y la lectura de la Biblia, las ondas que se producen de una forma muy marcada son esas ondas alfa. Porque precisamente va a favor de todo lo que estamos diciendo. Introspección, plantearte cosas que pueden ser trascendentes. Entonces, en ese sentido es tremendamente positiva la lectura de la Biblia y también otros libros y otros programas y otras cosas, ¿no? Pero concretamente la Biblia tiene la facultad de llevarnos a profundas situaciones de reflexión mental que, bueno, son tremendamente benéficas para nuestro cerebro. Cuando nosotros en la vida normal, ajetreada, de aquí para allá, nos ponemos ya más en ondas beta y sobre todo beta alta, que es de 12 a 30 hercios, que son las oscilaciones que decimos por segundo, ahí ya empezamos con el estrés y tal. Y curiosamente las ondas más elevadas, que son las ondas que van de los 30 hercios a los 100, que son las ondas gamma, estas ondas no quiere decir que tenga que estar la persona más estresada, podría estarlo, pero también son esos momentos en los que la mente se siente creativa, que fluimos, que te das cuenta de que eres efectivo, que tomas decisiones con claridad, tu mente está bien y resuelve las situaciones que enfrenta. Esas serían las ondas gamma en su sentido positivo. También esas ondas, por ejemplo, cuando estamos investigando en la Biblia, ya no una lectura, sino una investigación y tal, y entonces ves que en oración estás descubriendo cosas y tal, ahí también se activa el cerebro en esas ondas gamma que son tan interesantes. Pero bueno, en general, como punto de partida, se ven favorecidas las ondas alfa, y eso es tremendamente positivo para el cerebro. Entonces, por lo que comentábamos de la activación y relajación, en la lectura en general tú necesitas una activación, tienes que tener un interés, una motivación, en fin, ahí está la ley de la expectativa de Bloom, pero al mismo tiempo también la relajación. Ese equilibrio, por ejemplo, se consigue muy bien en la lectura bíblica. Y mencionas también que es muy útil la expectativa de encontrar algo relevante. Explícanos. Sí, eso es un proceso mental muy interesante y muy productivo.
Quizás la forma de explicarlo mejor sería hacer referencia a un paralítico que en el capítulo 4 de Hechos se narra su historia, cómo se queda mirando expectante, esperando a ver qué le van a dar Pedro y Juan. Él está ahí pidiendo limosna y él se queda así mirándoles, y lo narra el texto bíblico, y dice, esperando recibir de ellos algo. Bueno, cuando el cerebro espera recibir algo, se produce una activación especial, sobre todo el circuito dopaminérgico que hemos mencionado antes, que bueno, ahí interviene la dopamina, lógicamente, del área tegmental ventral, la amígdala, que gestiona mucho el tema emocional, y luego actúa sobre el núcleo accumbens, que es un núcleo que precisamente es un núcleo que busca la recompensa. Bueno, pues ese circuito que está a la base de todo lo que hacemos o queremos hacer, se activa mucho cuando tú esperas recibir algo que realmente es interesante. Entonces, cuando tú lees la Biblia, concretamente la Biblia, y algunas de estas cosas sirven perfectamente para la lectura de cualquier buen libro, pero hablando concretamente de la Biblia, cuando tú estás leyendo y estás esperando recibir algo que Dios pueda estar preparando para ti, para tu propia vida personal, pues ese fenómeno de búsqueda, de espera, activa el cerebro de una forma tremendamente productiva y hace que el núcleo accumbens, porque todo al final nuestro cerebro es fisiología, espiritualidad también, por supuesto que es el nivel más alto a nivel cerebral, pero está basado en fisiología de cómo Dios nos ha creado, ¿no? Entonces ese núcleo accumbens recibe una gratificación muy importante. Yo creo que cualquiera de los que hemos estudiado y estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando estás leyendo y cuando te encuentras con un texto que te toca, que ves que es muy gratificante, pues es fruto, en buena parte, de ese proceso de esperar recibir. Eso está a la base de esa sensación. ¿Y eso de los primeros minutos, puedes explicar? Sí, esto también es interesante porque se ha podido ver que, el ser humano hoy en día tenemos mucho problema con la concentración, ¿verdad? Porque, nuestra atención vale dinero y todo lo que se compra o lo que se vende se basa en la atención que se haya conseguido captar de la persona. Entonces los programas televisivos, los anuncios por aquí y por allá, en fin, todo está intentando captar la atención sobre todo a través de la imagen, a través de el color, a través del sonido, a través del movimiento. Continuamente se está intentando captar nuestra atención, y entonces nuestro cerebro hoy en día tiene una tendencia enorme a desconcentrarse. O sea, cuesta mucho mantener la atención, la concentración. La atención sería cerrar ese ángulo, ¿verdad?, de aquello en lo que tú estás fijando tu mente, y la concentración sería como cerrando aún más el ángulo, ¿no? Estás concentrándote en algo en concreto, ¿no? Esa capacidad se va reduciendo muchísimo, sobre todo por la acción de las pantallas, por la acción de tantos cambios de imágenes que se utilizan para que el cerebro esté prácticamente ahí de una forma enganchado, ¿no? Entonces, sucede que cuando nosotros nos ponemos a leer o queremos concentrarnos en algo, pero sobre todo ahora hablando de la lectura, nosotros tenemos un aliado que nos ayuda en la concentración, que es la proteína quinasa C. Esa proteína viene en nuestra ayuda, pero es como si llegara tarde a la cita. Esa proteína quinasa C aparece, se segrega en nuestro cerebro, se genera en nuestro cerebro hacia los 5 minutos de mantener un estado de concentración. De tal manera que si nosotros, cuando estamos leyendo al principio, ponemos mucho interés y un cierto esfuerzo en no desconcentrarnos, a los 5 minutos empieza a ayudarnos. Y podemos conseguir un tiempo de concentración muy bueno, un tiempo muy positivo. Si yo, por ejemplo, me siento a leer y entonces digo, pues mira, no he cogido el bolígrafo, pues, ¿por qué no cojo un vaso de agua para tener un poco de agua? O, pues mira, voy a ir al baño. O sea, si yo en esos primeros minutos interrumpo la concentración, entonces es mucho más difícil alcanzar ese nivel tan positivo a la hora de obtener un beneficio. Entonces, por eso menciono un poco en el libro al respecto de esta proteína tan interesante que nos va a ayudar, pero que pide ser conscientes de ella y mantener esos 5 primeros minutos. O sea, yo preparo todo, me siento allí, entonces me pongo 5 minutos, bien concentrado, y luego la inercia mental será muy favorable. A mí me ha llamado la atención la palabra proyección, que parece ser
la palabra importante del libro, ya que su subtítulo contiene el método devocional proyectivo. Sí. ¿Qué es esto de la proyección? Bueno, pues esto es algo extraordinario. Eso es algo extraordinario que desde luego hay que conocerlo y hay que aprovecharlo, porque es de un valor, yo diría, incalculable. O sea, nosotros tenemos en nuestro interior una acumulación de todo lo que han sido nuestras experiencias, todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Todo eso forma parte de nosotros, es nuestra identidad. Ahí interviene la memoria, sobre todo la memoria episódica, que es esa memoria autobiográfica, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Y todo eso está ahí. Claro, dentro de ese todo, pues hay cosas que son positivas y cosas que evidentemente son negativas. Y esas cosas, sobre todo aquellas cosas que son negativas, también las positivas, pero especialmente las negativas, tienen un componente emocional muy fuerte. Por ejemplo, si hemos vivido momentos de dolor, de humillación, de desafecto, Nos marca. Nos marcan mucho, ¿eh? Y eso queda ahí, ¿no? Entonces la proyección es ese mecanismo por el cual nosotros podemos sacar eso que tenemos ahí dentro y objetivarlo. Cuando yo saco eso que tengo ahí dentro y lo objetivo, entonces lo puedo analizar. Podemos decir que mi córtex prefrontal, que es el que tiene la capacidad de análisis, de juicio, de planificación, de organización, que es el que realmente me permite, pues eso, hacer un análisis más sereno, más cognitivo, más inteligente, podríamos decir incluso, pues puede trabajar mejor cuando yo he sacado de mí algo y lo puedo objetivar. Si no, si está dentro de mí y queda ahí, encerrado en mí, lo que funciona sobre todo es el sistema límbico, que es la gestión emocional. Y ahí está el miedo, ahí está la frustración, ahí está la inseguridad, no me atrevo a afrontar ciertas cosas porque no creo en mí, etc. Estas cosas así. Entonces la proyección, si conseguimos que se produzca esa proyección, y hay test proyectivos, por ejemplo, hay mecanismos psicológicos para favorecer la proyección, para sacar fuera de ti aquello que está dentro, bueno, pues entonces conseguimos algo muy grande, muy bueno, está a la base de muchos procesos terapéuticos. Entonces la Biblia tiene virtudes muchas, y una de ellas es que favorece mucho la proyección. O sea, tú puedes estar leyendo y de pronto te quedas conectado con un texto bíblico que pareciera, creo que el otro día, en otra ocasión lo comentábamos un poquito, un texto que puede haber sido escrito hace 3000 años y sin embargo pareciera que el profeta lo escribió anoche para Juan, para Antonio, ¿verdad? Y dices, wow, es que esto es para mí, esto es lo que necesito, es que me doy cuenta de... O sea, esa conexión es porque tú has proyectado en ese texto. Ese texto puedes haberlo leído 100 veces y sin embargo no ha producido eso. Pero en ese momento lo produce porque es la experiencia, o sea, está conectando con la experiencia que estás viviendo, con la que yo estoy viviendo. Entonces, ese punto de que te está sacando de lo que hay dentro de ti y tú estás conectando con ese texto concretamente es el texto más terapéutico para ti. Es el que más beneficio puede producir a nivel de nuestra mente. Entonces, la Biblia que desgrana, que desgaja, que desnuda la naturaleza humana con sus emociones, sentimientos, miedos, frustraciones, etcétera, etcétera, es un libro con el que es muy fácil que se produzca la proyección. Entonces, el método devocional proyectivo es una forma, en el libro se explica, de cómo favorecer esa proyección. Si, por ejemplo, imaginémonos, yo hago una lectura rápida, yo leo pues determinada cantidad de lectura, en fin, me planteo pues leer 10 capítulos o los que sea, es difícil proyectar, porque mi mente se plantea en alcanzar un nivel de una cantidad de lectura. Correr hasta el final. Entonces, la mente, ya pone el objetivo en el final, cumplir esa lectura. No, en este caso, que tampoco es negativo eso, o sea, leer en plan más general, ¿no? Y puedes tener una visión, pues digamos eso, una visión general de la escritura. Pero si quieres conseguir la proyección, tiene que ser una lectura lenta, donde no importa que leas 10 versículos o 30, es lo mismo. Es una lectura lenta, dejando que el cerebro conecte. Y cuando conecta con el texto bíblico se está produciendo esa proyección.
Entonces, en el método devocional proyectivo, luego se va a trabajar sobre esa proyección. Y el resultado creo que es enormemente positivo. Y hablas en tu libro de las neuronas de la novedad y las neuronas espejo, que yo no sabía, te confieso que no sabía que tenía esas neuronas. Pues las tenemos. Y bueno, como decías, Juan, el método devocional proyectivo está en el centro, es muy importante, muy neurálgico dentro de lo que es la publicación esta, ¿no?, que hemos podido hacer. Pero ahí, aunque la proyección está en el centro, hay muchas cosas que intervienen, y algunas de las que intervienen son las neuronas que hemos mencionado ahora. Las neuronas de la novedad y las neuronas espejo. Las neuronas de la novedad son las neuronas que se pondrían enseguida en funcionamiento, que están en el hipocampo, están en el córtex prefrontal, en el sistema límbico y en el área tegmental ventral, en el tronco del encéfalo. Bueno, pues todas esas neuronas que están repartidas en diferentes partes estratégicas de nuestro cerebro, pues son las que hacen que si ahora, por ejemplo, entrara alguien, enseguida miraríamos hacia ahí. Y no lo pensaría, automáticamente nuestro cerebro se orientaría hacia ese estímulo novedoso. Y ya digo, ni lo programamos, ni lo esperamos, ni lo podemos evitar. Las neuronas de la novedad nos orientan hacia un estímulo novedoso. Entonces, ¿qué ocurre? Eso favorece la proyección. Porque cuando tú te encuentras desde tu experiencia con un texto que ahora, por lo que estás viviendo, por lo que estás padeciendo, por lo que estás esperando, por lo que sea, que emocionalmente tú estás en una experiencia determinada, cuando tú te encuentras con ese texto se te convierte en novedoso. Es novedoso para ti, porque conecta perfectamente con lo que estás viviendo. Y eso hace que tu cerebro se oriente con mucho poder hacia ahí. Y eso hace que la proyección aún sea más fuerte y más efectiva como elemento terapéutico. Si hablamos de las neuronas espejo se encuentran también en diferentes lugares del cerebro, pero sobre todo en lo que es la corteza cingulada, que es la parte más profunda de nuestro cerebro, o una de las partes más profundas de nuestro cerebro, de nuestro córtex. Y ahí, esas neuronas espejo son aquellas neuronas que, por cierto, la mujer, que nos gana en muchas cosas a nivel cerebral, es interesante. Comparar el cerebro del hombre y la mujer es muy interesante. Y en este caso, las neuronas espejo, la mujer tiene un 30% más que nosotros. Entonces, esas neuronas espejo son las que nos permiten conectar con las emociones de los demás. Si una persona está sufriendo, está teniendo un problema, si está enfrentando una situación, algo, la neurona espejo es la que te da esa percepción, esa empatía, esa comprensión, ese ponerte, pues lo que decimos que es la empatía, ¿no? Ponerte un poco en la situación, en el calzado de la otra persona, ¿no? Y esas neuronas espejo intervienen cuando leemos, por ejemplo, en la Biblia, intervienen a la hora de identificarnos con los personajes que leemos. Podemos identificarnos con un Pedro que está allí, pues, flaqueando, ¿no?, que tenía muy claras las ideas, pero que en el momento de la verdad pues niega a Jesús. O podemos sentirnos identificados con Elías, que cae en una especie de depresión después de la tensión tan tremenda que ha vivido con los profetas de Baal, ¿no? O sea, te permite una conexión muy fuerte con los personajes bíblicos, lo cual los hace aún más poderosos para ti a la hora de sacar enseñanzas de ello. Bien, ahora necesitamos que nos hagas más comprensible estas conexiones límbico-corticales e interhemisféricas. Explícanos. Sí, también. Sí, realmente es que estamos hablando de un órgano, ¿verdad?, que es apasionante, es extraordinario. Ves la mano de Dios de una forma magnífica, ¿no? Sí, nosotros tenemos, en el cerebro tenemos, digamos, diferentes niveles. Está lo que se llama el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cortical, que no es una clasificación que a mí personalmente me guste mucho, porque tiene orígenes evolucionistas. Es una forma, porque se entiende, desde el evolucionismo, se entiende que primero fue el sistema, o sea, el cerebro reptiliano, que lo tienen los reptiles, que no sienten emociones porque solo tienen la parte que les mantiene vivos. Luego el sistema límbico, y ya son las emociones, en fin, los sentimientos, las motivaciones de tipo más emocional, afectivo. Y luego tendríamos la parte pensante, que sería el córtex, lo que es la corteza cerebral, ¿no? Entonces tiene raíces evolucionistas,
Pero es una forma, desde MacLean, que es el que lo genera esta estructura, la define así, pues es muy operativa, ¿no? Porque si no tendríamos que hablar de rombencéfalo, mielencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, en fin. Y lo tendríamos más... Sería más complicado, que el telencéfalo, en fin, es más complicado. Y de esta forma es bastante sencillo. Entonces tendríamos esta parte que sería la que nos mantiene vivos, nos da la respiración, latido cardíaco, tensión arterial, etc. Tenemos la parte emocional afectiva y tenemos la parte pensante. Bueno, cuando un estímulo consigue conectar la parte pensante y la parte emocional, el cerebro recoge aquello de una forma extraordinaria. Es como una esponja que absorbe perfectamente el mensaje que está recibiendo. Si yo, por ejemplo, escucho una canción y en esa canción pues hay una letra y hay una música. Bueno, la música tiene sobre todo un poder muy fuerte sobre la parte emocional, afectiva, que es el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo. En fin, hay diferentes partes ahí que intervienen, que son muy importantes a nivel afectivo-emocional. Si luego la letra toca también mi parte pensante, esa conexión, ese encuentro entre la parte emocional y la afectiva hace que yo pueda, por ejemplo, tomar una decisión importante después de escuchar una canción. Y no quiere decir que la canción me esté dando una información relevante que yo no conocía, que me es novedosa totalmente, ¿no? Simplemente se está uniendo el estímulo a nivel emocional con el estímulo cognitivo. Y esa es la conexión límbico-cortical. Si se produce además la conexión hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho es más intuitivo, imaginativo, es más creativo, es más artístico. No tiene nada que ver con el tiempo. O sea, los niños, bueno, hay que decir que el cerebro madura de la parte occipital a la parte frontal y de la parte derecha a la parte izquierda. Para un niño, por ejemplo, no existe el tiempo. Hay un momento en que ya sí, pero al principio, dile dentro de una semana o dentro de unos días, lo que quieres ya se remueve en un... No lo percibe. No lo concibe. Pero luego sí, luego ya, porque vamos madurando y aquí sí que tenemos un reloj. Aquí tenemos calendario en el hemisferio izquierdo. Bueno, pues cuando tenemos este hemisferio izquierdo, donde interviene el lenguaje, donde está la parte más analítica, más sintética, más lógica, donde existe efectivamente un cronograma. Bueno, cuando se estimulan las dos partes, o sea, lateralmente y en el sentido vertical, entonces el cerebro tiene un rendimiento muy alto, muy alto. Entonces volvemos a lo mismo. La lectura muchas veces favorece eso, porque la lectura favorece, por ejemplo, la imaginación, la intuición, la empatía, el encuentro con la persona, y el otro es más analítico, más lógico, más de resolver problemas, más matemático, más así. Cuando se consigue la cognición con la emoción, en un sentido transversal y vertical, pues el cerebro tiene muy buen rendimiento. La Biblia favorece muchísimo eso. Es extraordinario ver cómo tú lees los evangelios, ves a Pablo. Pablo te hace una apelación cognitiva impresionante, pero al mismo tiempo también emocional. Tomas los salmos, tomas proverbios, o sea, son mensajes que tienen una información muy integradora de lo que es el cerebro en su totalidad. Y eso es enormemente positivo. Te refieres también al aprendizaje psicomotor. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, bueno, este es otro aspecto también muy interesante porque nosotros aprendemos, por ejemplo, si vamos a una conferencia y escuchamos una temática que nos parece muy interesante. Bueno, pues escuchamos esa temática, vemos a la persona. Si solo escuchamos, si la persona solo nos hablara, pues eso nos daría una información, ¿no? Sabemos, porque hay muchos estudios al respecto, que si además se nos presentan imágenes, pues por ejemplo, cuando hablamos de la profecía de Daniel 2, no sería lo mismo explicar la profecía de Daniel 2 sin ninguna imagen que si ponemos una imagen. Evidentemente, eso te va a dar un impacto visual y te va a ayudar a recordarlo y a entenderlo. Primero a entenderlo, luego a recordarlo. Si además de
escuchar, vemos y ahora actúan nuestras manos. Por ejemplo, a un niño le das, para hablar del arte gótico, le das plastilina y entonces que intente hacerlo, aunque no le salga. Pero el hecho de movilizar las manos, los dedos, eso interviene con el cerebelo, interviene con la zona premotora, motora, en fin, hay una serie de partes de nuestro cerebro en la zona parietal y eso hace que se grabe tremendamente. O sea, en cuanto aparece la psicomotricidad, el cerebro se pone contento en el sentido de que va a integrar muchísimo la información que recibe. Entonces, en el método devocional proyectivo interviene el escribir. Hay que escribir sobre algunos textos, hay que hacer ahí una serie de cosas y eso facilita mucho. O sea, un bolígrafo moviéndose en el espacio es psicomotricidad fina. No, ni siquiera es gruesa, es fina. Y eso hace que el cerebro también lo ponga como relevante y lo asimile mejor. Antonio, hablas también de la visión central y visión periférica. Explícanos, por favor. Sí. En nuestra anatomía, pues tenemos en lo que es la retina, lo que son, antes lo mencionamos un poquito así de pasada, tenemos en la fóvea, la parte donde se recoge la información visual fundamentalmente, y ahí hay una zona de conos y una zona de bastones. Bastones hay muchísimos, miles, muchísimos más que conos. Los conos son los que nos dan la visión central, la visión que es clara. Los bastones son los que nos dan la visión periférica, que es más borrosa. Son fundamentales, desde luego, la visión periférica es indispensable, ¿no? Solo tenemos que pensar si, por ejemplo, tuviésemos que cruzar una calle y solo fuéramos mirando como si fuera por un canuto, o sea, solo viéramos el centro. Nuestra vida sería más corta también. También sería muy peligroso, ¿no? O sea, la visión periférica tiene una gran utilidad supervivencial, incluso podríamos decir, ¿no? Pero a la hora de leer, a la hora de estudiar, a la hora del aprendizaje, la visión periférica no es una ayuda. La visión periférica distrae el cerebro. Porque si yo ahora mismo tuviese un aparatito para contabilizar todos los estímulos que están entrando a mi cerebro, bueno, es tremendo, es tremendo. Bueno, pues dentro de esos estímulos que están activando, que están impactando en mi cerebro, hay muchos que no son relevantes. No pasa nada en la vida normal. Y como decimos, ¿verdad? Puede ser hasta supervivencial, es muy importante. Pero a la hora de leer o de estudiar, conviene que el estímulo que te interesa esté lo más separado posible de cualquier otro tipo de estímulo. Por ejemplo, si a un muchacho que se pone a estudiar se le deja que tenga la mesa toda desordenada, así con todo tema de cosas ahí por ahí en medio, no va a poder estudiar bien. Es imposible, porque el cerebro está recogiendo informaciones de todo eso. Mientras que cuando tienes la mesa totalmente diáfana, entonces es mucho más fácil que el cerebro aproveche aquello que está en el centro de la atención o del interés. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos mencionando en el libro respecto a la lectura de la Biblia, cuando se hacen ciertos ejercicios, sencillos por cierto, hay que escribir y separar un poco las líneas para que el cerebro recoja el mensaje central sin que esté tan impactado por otros mensajes que en ese momento no sumarían, sino que restarían. Entonces simplemente es un aspecto fisiológico que bueno, pues se intenta aprovechar para que la lectura sea aún más intensa, más de mayor aprovechamiento, de mayor impacto y al final de mayor nivel terapéutico. Porque todo esto en este libro lo que estoy intentando, con la ayuda de Dios, pues es que la Biblia, aparte de alimentarnos como lo hace de una forma extraordinaria a nivel espiritual, que podamos usarla, porque parece que Dios la ha concedido de esa manera, para que también pueda hacer efectos terapéuticos a nivel psicológico muy poderosos. Y entonces ahí ese aspecto, esa cuestión de la visión central y periférica, pues juega también un papel interesante. Qué bien. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de Antonio. Gracias por estar con nosotros, Antonio. A vosotros por la invitación. Es importante porque nosotros somos nuestro cerebro
Y lo divino debe tocar lo humano, ¿verdad? Y donde lo toca especialmente es en nuestro tiempo devocional, ¿verdad? Ese tiempo profundo. Para eso, este libro es un libro muy importante. Dios como mi terapeuta a través de la Biblia, que incluye este plan devocional proyectivo que tanto bien hará a todos aquellos que lo pongan en marcha. Así que gracias por estar con nosotros hoy también y hasta el próximo programa de Logos Talks.